yo tuve pues la fortuna de dirigir. Dado que él no pudo asistir, entonces yo voy a hacer la presentación. ¿Funciona? Sí. Colombia, como ya sabemos, está ubicado dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y por lo tanto, no solamente nuestra composición geológica hace que tengamos las placas, digamos que la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa de Cocos, tienen una interacción entre ellos y también todo el sistema de fallas interno que tenemos dentro de nuestros valles intramontanos y dentro de lo que llamamos el piedemonte llanero. Esto hace que tengamos una amenaza sísmica que está presente en todo nuestro territorio y del cual ha venido estudiando el Servicio Geológico Colombiano y contamos con el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica como herramienta para efectos de gestión de riesgo. Con base en este modelo, que es el más reciente, igual pues se han venido actualizando los mapas más o menos cada 10 años. Digamos, este es el modelo más reciente, y con base en este mapa se puede decir que el 89% de los municipios de nuestro país están ubicados en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, y que además, pues ese 86% de la población colombiana pues está siendo afectada, mucho está expuesta a esos eventos. Esos son datos del Banco Mundial y esos datos recientes de la UNID. Teniendo en cuenta ese escenario, del orden, digamos, físico, natural, y en pos de hacer una buena gestión en cuanto a lo que se llama el riesgo sísmico, pues tenemos una serie de normas, una de las cuales, pues, digamos que fue fruto de un sismo muy importante en nuestro país, ocurrido en la ciudad de Popayán, y dio pie para que se expidiera en su momento la primera norma de construcción sismo resistente, la cual también ha venido actualizándose y se basa precisamente en esos modelos del orden nacional. No necesariamente el modelo que genera el servicio geológico se toma directamente, pero es la base, el conocimiento. Dentro de en el reglamento de construcción sismo resistente, el más reciente es el de 2010, se dice que las ciudades capitales y los municipios que tengan más de 100.000 habitantes y que estén ubicados en amenaza sísmica intermedia y alta deben realizar estudios de microzonificación sísmica para poder tener un escenario local de respuesta dinámica a los efectos de un sismo. Eso como base para generar normas de construcción locales. Por otro lado, dice que pues sería importante que los municipios tuviesen ese tipo de estudios, sin embargo, pues solamente lo obliga para los que ya mencioné, de tener en cuenta los costos de este tipo de estudios, que son los estudios de microzonificación sísmica. Por otra parte, el decreto 1077 de 2015, donde se compilan las normas de cómo incorporar la gestión de riesgo dentro del ordenamiento territorial, dice que para lo que son los eventos, digamos, de orden nacional, como son los sismos, las erupciones volcánicas, pues que se les sugiere a los municipios que utilicen la información que existe a nivel nacional. Es decir, para el caso de los municipios de quinta y sexta categoría, que son aproximadamente el 92% de los municipios de nuestro país, pues tendrían que utilizar el escenario nacional, lo cual les da un solo valor de aceleración sísmica para todo el municipio, lo cual no es suficiente para poder hacer gestión de riesgo. Para las personas que no son de Colombia, ser municipio categoría 5 o 6, esa es una clasificación que se ha hecho con base en el nivel de ingresos de los municipios y el tamaño de los mismos, es decir, de la población que tienen. Es decir, son los municipios más pobres de nuestro país, que son un número bastante importante de los mismos. Entonces se tomó como objetivo de este trabajo generar una propuesta metodológica que le sirviera a esos municipios que, sin ser tan riguroso como un estudio de microzonificación sísmica, sí le diera un rigor suficiente para poder realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica a partir de una mejor, digamos, espacialización de la respuesta dinámica de los materiales que se encuentran en los municipios. Porque pues sabemos que tenemos un sismo y que dependiendo precisamente de esas características, de cuál es su magnitud, de cuál es su profundidad, de cuál es su periodo de retorno,
y cuál es ese camino que tiene que recorrer hasta el sitio donde vamos a hacer nuestra evaluación, y que durante ese camino pues seguramente va a tener diferentes materiales y se van a tener una serie de efectos locales que van a hacer que la respuesta de los suelos donde están ubicadas las estructuras sea diferente. Y pues obviamente también para efectos de evaluar ese riesgo, pues tendríamos unos elementos expuestos que tienen una vulnerabilidad partiendo de una fragilidad intrínseca de cada uno de ellos. Entonces, con base en esta formulación, pues teórica, que no es nueva ni mucho menos, se hizo una recopilación de una serie de métodos que existen. Tampoco es que se esté proponiendo un método nuevo, sino una guía metodológica de cómo hacerlos. Pues se miraron diferentes autores y dijimos, miren, sería bueno poder trabajar en este nivel, por lo menos que se llegue a escala 10.000 y que se pueda tener precisamente esa información que pues permita espacializar esas respuestas. Entonces, pues se hicieron una serie de revisiones bibliográficas de los diferentes focos de conocimiento en Japón, en Europa, en Estados Unidos, referentes también colombianos, mirando precisamente cuál era el nivel de estudio al cual se iba a llegar, y pues obviamente no es el estudio de respuesta dinámica para el diseño de un edificio, ni tampoco para, digamos, un diseño de un conjunto residencial, sino que tenía que ser una evaluación a nivel urbano, es decir, de lo que es el casco urbano y las zonas de expansión urbana. Entonces tendría que ser una metodología que incluyera los factores necesarios. Entonces aquí tenemos una primera parte, porque pues se hizo una recopilación bastante extensa de esos diferentes autores, y de esos, obviamente esto no se lee mucho, pero digamos aquí ustedes pueden ver que se revisaron cuáles eran esos parámetros, esas variables que se incluían en los diferentes métodos, y se pudo, con base en un proceso de revisión, síntesis, selección y adaptación, definir la propuesta metodológica. Y aquí la vemos de manera resumida. Entonces, el documento presenta cuáles deberían ser estos insumos básicos con los que debería contar, y si no cuenta, debería generar el municipio. Y se dan algunas, digamos, formas de hacer esa recolección de información. Lo otro, entonces, partimos ya de poder hacer una evaluación, y se hace a nivel de un índice de amenaza sismogeotécnica. Entonces, aquí estaríamos haciendo como esa evaluación de respuesta dinámica con base en la constitución de nuestro municipio. Y finalmente lo que es el índice de vulnerabilidad física, dado que el enfoque de este documento metodológico lo da para riesgo físico, es decir, lo que es la respuesta dinámica y la evaluación de la vulnerabilidad. Y como productos, pues obtiene una zonificación de vulnerabilidad sísmica y una zonificación de respuesta sísmica indicativa. Entonces miremosla un poquito en detalle. Esa primera etapa, y partiendo del hecho que los municipios, a la luz del decreto 1077, tienen la obligación de realizar estudios en tres temáticas: movimiento de masa, inundaciones y avenidas torrenciales, si es que esos eventos ocurren en ese municipio, no es que siempre tengan que hacerlo, en donde es necesario conocer el territorio y generar una serie de variables. Y partimos del hecho de que, como tienen que generar esa información, pues se utilice esa información que tienen precisamente en sus cascos urbanos. Entonces, pues lo primero que se necesita pues es una información cartográfica. Se propone pues que sea a escala 10.000 o mayor. Entonces, pues un modelo digital de elevación con una resolución espacial de 10 metros, con curvas de nivel máximo cada 10 metros, una base catastral, porque es obviamente necesario para efectos de todo lo que es la evaluación de vulnerabilidad, toda la información de vías, cuerpos de agua, drenajes y todo lo que sea infraestructura dentro del municipio. Dentro del inventario de edificaciones se toma como base, si es que no existe esa información, que la puedan capturar a partir del formato que está incluido dentro de una guía que publicó el Servicio Geológico como resultado de un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en la cual se habla de la evaluación de riesgo por movimiento de masa. Sin embargo, la evaluación de fragilidad requiere la toma de datos en campo, entonces se propone que se utilice ese formato para toma de datos en campo.
Desde el punto de vista territorial, pues todo lo que son las cartografías temáticas de unidades geológicas superficiales, elementos geomorfológicos, inventario de procesos morfodinámicos, la exploración geotécnica que pues, llamamos básica por cuanto parte no solamente de información secundaria de exploración geotécnica que existe, sino de información básica de acuerdo con la extensión del municipio, pues se dan unos mínimos de qué se debería hacer y ensayos básicos de laboratorio. En relación con el evento amenazante, pues obviamente partir de la información del Modelo Nacional de Amenaza Sísmica y tener pues una información de cómo es esa geología regional y local. Y pues la propuesta metodológica habla de trabajar toda esta información en un formato GIS. La siguiente etapa, que es digamos una de las más importantes, tiene que ver con ese estudio geotécnico simplificado. Entonces, partiendo de esos insumos que ya mencioné, pues el documento muestra la manera como se puede ir generando eso del perfil del suelo, cómo tener esas propiedades geotécnicas básicas, cómo pues digamos poder mapificar todos esos parámetros, nivel freático, si se tiene o no información, por ejemplo, de ensayos de penetración estándar y cómo estaría esa distribución de esos datos de N, del número de golpes, o cómo es la parte del movimiento de masa, la morfología. Es decir, aquí se tendría cómo generar cada una de las variables y cómo generar al final una información relacionada con con el perfil de B sub S. Entonces, se dan tres alternativas, obviamente es una de las partes más costosas. Entonces, mire, si usted no tiene ningún dato, por lo menos con el modelo digital de elevación sabemos que uno de esos parámetros tiene que ver con la variable topográfica. Tendríamos una alternativa a partir de ensayos de penetración estándar, si es que el tipo de suelo es apropiado para ese tipo de ensayo, y si no, pues hacer ensayos geofísicos para obtener directamente velocidades de corte. Al final, nos da la guía, la forma de cómo calificar los diferentes parámetros para poder al final tener el índice de caracterización sismogeotécnica, que podríamos decir es esa representación de cómo cambia de un solo valor de aceleración a una distribución espacial de la respuesta dinámica. Ya por la parte del índice de vulnerabilidad, entonces la idea es poder tener en cuenta lo que es la exposición, la resiliencia y la resistencia. Entonces se dan los diferentes parámetros que ustedes ven aquí en este listado, dan las diferentes tablas de cómo calificar cada uno de estos factores, y esta es información que se ha capturado durante el trabajo de campo o que ya tiene el municipio en sus evaluaciones previas de riesgo por otros fenómenos. Al final, también entonces se obtiene el índice de vulnerabilidad y la guía les dice cómo calificarlo en alto, medio o bajo. Se tomó como municipio piloto durante el ejercicio el municipio de Villarrica, en donde se contaba precisamente con toda esta información. Y aquí podemos ver los resultados de esa respuesta sísmica local. De pronto entre el amarillo y el naranja ustedes no lo distinguen muy bien, pero aquí existen los tres tonos, amarillo, naranja, rojo. Y lo mismo en el índice de vulnerabilidad. Entonces, con estos dos insumos ya el municipio puede generar escenarios de riesgo sísmico y priorizar sus inversiones, sobre todo enfocados a reforzar estructuras y seguramente también mirar cuáles serían esos resultados. Ya como conclusiones, dado que el tiempo se acabó, pues tenemos que es una guía que pues, será de utilidad para municipios de quinta y sexta categoría, localizados en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Fue concebida para ser aplicada tanto en zonas urbanas como en las zonas de expansión urbana. Pues intentamos que fuera sencilla, práctica y que además fuera replicable, que tomara los parámetros mínimos necesarios, pero que son importantes dentro de las evaluaciones, que aplica, digamos, conocimiento que ya existe a nivel mundial. Y pues recomendamos su aplicación para que pues, los municipios puedan tener ese acercamiento al conocimiento de su riesgo sísmico, dado que pues utiliza información que ya
deberían contar los municipios, o por lo menos que cuando estén haciendo su actualización del ordenamiento territorial no solamente se enfoquen en los 3 fenómenos en los que se focaliza el decreto, sino que también tengan esa posibilidad de hacer esa evaluación del riesgo sísmico en su municipio y poder gestionar el riesgo. Era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Estos son los referentes bibliográficos y les dejo mis referencias.